Llegó un momento en que me agoté del mundo corporate. Yo te diría, esa es la mejor definición, porque siempre me ha encantado, pero las personas que son maravillosas también agotan, ¿no? Que no me puedo ir de esta vida sin emprender yo mis cosas, ¿no? Y dije, pues voy a intentarlo por mi cuenta, porque siempre he tenido ese espíritu emprendedor. La gente se cree que cuando tú dejas de ser CEO, que estás todo el día durmiendo en hoteles, países diferentes, y crees que ya retirándote del mundo corporate y comenzando otra nueva aventura, pues vas a trabajar menos. La leche, ¿sabes? Curras un montón. Bienvenidos y bienvenidas a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasio que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. Aquí vas a conocer a dueños de gimnasios como tú que están triunfando en sus negocios. Y además, te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del planeta en la que te encuentres. Y bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast Capitanes del Fitness. Hoy grabamos el episodio número 79 y tenemos como invitado a nuestro amigo Fran Fragoso. Fran, entre otras muchas cosas, ha liderado compañías como Starbucks y Basic-Fit en España. Dos modelos totalmente distintos, pero con algo en común: la necesidad de ejecutar bien sin margen para el error. En su época de Starbucks como director de operaciones, lideró una etapa donde la experiencia del cliente era el eje central del modelo. Mientras que cuando estuvo al frente de Basic-Fit, le tocó vivir años de fuerte crecimiento y sobre todo la consolidación del modelo que vino para quedarse, el modelo low cost. En ambas compañías, Frank vivió de primera mano los retos de escalar equipos, procesos y cultura sin perder, sobre todo, la consistencia. Hoy, como invitado, tenemos una persona que ha gestionado crecimiento, grandes equipos, presión operativa y expectativas tremendamente altas. Por otro lado, tengo que decirte que a día de hoy y después de mucha reflexión, ya no trabaja en grandes compañías, trabaja para grandes compañías que quieren mejorar su experiencia de cliente desde dentro, no desde el discurso. Y para ello funda MD70. Y para finalizar, si tuviera que definir a Fran en 3 palabrillas, diría que es criterio, ejecución y consistencia. Y el resto nos lo va a contar Fran. Así que, Fran, bienvenido y sobre todo agradecido de que estés aquí hoy en el podcast Capitanes del Fitness. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nacho. Pues un placer. Estoy espectacularmente bien. Qué bien, qué alegría. No hay quejas, no hay quejas. Oye, ya te lo dije en un email, pero te lo voy a decir ahora ya de forma así en público, ¿no? Como yo digo, ¿no? Porque este podcast parece que no, pero lo escucha mucha gente. Me hizo mucha ilusión cuando hace unos meses me escribes un email para contactarme y decir, oye, quiero hablar contigo. Digo, oye, esto que un tipo que ha sido un gran ejecutivo y que lo es, te contaste, a mí la verdad que el ego me lo subiste en ese mismo momento, así que te lo agradezco 100%. Y nada, vamos al turrón. Cuéntame, Fran. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Qué quieres que te cuente? Cuéntame. ¿Cuántas cosas Guíame tú un distintas? poco. Porque Y no me pongo a hablar y no pararé. Pero bueno, después de la presentación, la verdad es que la presentación ha estado muy, muy ad hoc. Me tienes muy, muy sobrevalorado. Pero oye, ya no voy a ser yo el que me quite 3/4 de todo lo que me ha subido hacia el cielo. Pero bueno, la presentación está muy bien, efectivamente así fue, ¿no? O sea, hubo 2 etapas muy claras en mi vida, una que era Starbucks Coffee, ha habido más, pero por resumirlas, ¿no? Una que era Starbucks Coffee, otra que era Basic-Fit, una muy americana, otra muy holandesa, entre medias un poquito inglesa, porque Basic-Fit entra en España y en Italia comprando Fitness First, que eran ingleses y en la que yo también era CEO de esa compañía en su momento. Y pues es que lo has definido perfectamente. O sea, eran 2 negocios que parecen diferentes, pero para mí eran muy similares porque eran negocios de personas. Uno vendía café y otro vendía fitness, pero al final son personas los que tienes que liderar, ¿no? Y ahí está gran parte de la clave del éxito. Quizás más en Starbucks que en Basic-Fit. Starbucks era un negocio muy, muy enfocado a personas. Basic-Fit era un business más enfocado a lo que son operaciones, procesos y quizás
que el modelo tuviera la misma importancia o más que las personas que lo movían. De ahí todo el concepto low cost, de ahí que tengan varios cientos de gimnasios que ya funcionen non-staff, o sea, sin personas. Pero al fin y al cabo siempre hay un componente en el mundo del retail, en el mundo de los negocios de cara a la calle, siempre hay un componente de liderazgo enorme en cuanto al impacto o la relación con el éxito de esos proyectos, ¿no? Entonces, como eran dos proyectos muy similares y a mí siempre me han gustado los negocios de personas, pues me metí en ellos. Luego también me han gustado mucho los negocios de emprender, es decir, aunque no fuera mío el negocio financieramente hablando, como es en este último caso que has dicho de MD70, pues de alguna manera eran empresas que empiezan desde cero, ¿no? Es decir, Starbucks Coffee, que te podría contar 1000 anécdotas divertidas, lo trajimos a España en el año 2001. Trajimos Starbucks, entonces era muy pionero y era muy de emprender. Lo trajo Grupo Vips y yo trabajaba para ellos, y Basic Fit pues fue también de los primeros low cost, ¿no?, que hubo en España, junto con McFit y junto con Rafa Cecilio, que montó el primer Dreamfit, ¿no? Me acuerdo de aquello en Aruche, ¿no? Entonces no deja de ser algo de emprendimiento. Y como tal, pues llegó un momento en que me agoté del mundo corporate. Yo te diría, esa es la mejor definición, porque siempre me ha encantado, pero las personas que son maravillosas también agotan, ¿no? Y entonces coincidió con el COVID, que también es importante, porque si no hubiera habido COVID, a lo mejor sigo metido en la lavadora, ¿no? Pero el COVID te da unos meses que nunca tienes para pensar, y dije, pues voy a intentarlo por mi cuenta, porque siempre he tenido ese espíritu emprendedor y me da rabia. Ya no tengo salud como para emprender enormes negocios, de montar enormes tiendas y comprometerme en exceso. Ya no tengo esa edad o esa salud que tenía antes, pero dije, no me puedo ir de esta vida sin emprender yo mis cosas, ¿no? Entonces monté esta consultoría estratégica, que luego hablaremos de ella cuando tú quieras, y muy contento, la verdad, porque aunque trabajas un montón, Nacho, o sea, la gente se cree que cuando tú dejas de ser CEO, que estás todo el día durmiendo en hoteles, países diferentes, empiezas a ver que a tu familia no la sientes, no la ves, no le das lo que se merecen, no le das lo que ellos te dan a ti, y crees que ya retirándote del mundo corporate y comenzando otra nueva aventura, pues vas a trabajar menos, una leche. ¿Sabes? Curras un montón, empiezas la cuenta de resultados empieza a cero todos los años, empieza a cero todos los meses, tienes que hacer muchísima calle, recibes 100.000 noes por cada 3 síes, y lo que pasa que no es tan, a mí no me resulta tan sumamente estresante como trabajar para otros, ¿no? Quizás mi sentido de la responsabilidad cuando he trabajado para otros te impide disfrutar al 100% de lo que haces, aunque te guste, y en este caso, como si pierdo yo y si gano yo, pues ese sentido de responsabilidad lo tengo más abandonado, de manera que lo que hago es divertirme, y aunque trabajo mucho, me divierto un montón. Así que llevo 5 años y de momento no he tenido que volver. Si tuviera que volver al mundo corporate, volvería, obviamente, pero sería más bien porque tuviera que volver, no porque hubiera un proyecto que otra vez me apasione y tal, ¿no? Creo. Total. Yo hay veces, yo llevo emprendiendo mucho tiempo, en ese intervalo de emprendimiento que llevaré como 20 y pico años, ha habido algún momento donde he trabajado para otros, ¿no? Pero yo creo que ya no sería capaz, sinceramente. O sea, uno está pensando por ahí en llamarme, que lo evite. Hombre, no sé que sea así de grande, ¿no? Pero la verdad que no me hace ilusión ninguna, ¿eh? O sea, el ser libre en todos los aspectos, en lo bueno y en lo malo, hostia, para mí eso no está pagado, de verdad, ¿eh? O sea, no está pagado. Así que te entiendo perfectamente. Y lo has dicho antes muy bien, que he pasado de trabajar a colaborar con clientes grandes, ¿no? Es decir, sigo teniendo clientes grandes. Es verdad que la hostelería la tenía más abandonada en los últimos 15 años, desde que empecé mi andadura en el fitness, pero bueno, gracias a Starbucks Coffee, que es el Apple, ¿no?, de la hostelería, pues he vuelto a ella, y la verdad es que siempre es un sector que me ha entretenido un montón. Eso sí que es un sector de personas. Eso sí que es un sector donde la comida es importante, el producto es importante, pero las personas lo son mucho más. Y las vamos olvidando, ¿eh? Las vamos olvidando porque tanta IA, tanta tecnología ha entrado en el mundo también de la hostelería, y entonces nos olvidamos de las cosas más básicas que siempre ha tenido la hostelería. Y hay un mundo todavía que hay un back to the roots, una vuelta a las raíces, que poder volver a contar a la gente y a ilusionar a los equipos, ¿no? Y a eso también me dedico en parte, o sea que muy contento.
Primera pregunta, sí que a ver cómo eres capaz de responderla. ¿Qué llevarías de Starbucks Coffee al fitness? ¿O qué llevarías de la parte de tu parte en Starbucks Coffee al fitness y al revés, ¿no? O sea, ¿qué tienen que aprender unos de otros, ¿no? Sí, sí. Hombre, hay una cosa que la tengo clara, ¿no? Que es la pasión por las personas que ha tenido Starbucks. Yo no la he visto en ninguna otra compañía. O sea, lo que a mí me enseñó Starbucks por la pasión por sus empleados y por sus clientes, no la he visto en el mundo del fitness. En los motivos, pues no lo sé. Tengo varias sospechas, ¿no? Pero y ahora intento explicártelos. Y si me voy de hilo, me sitúas otra vez, ¿vale, Nacho? Venga. Que se me vienen muchísimos recuerdos. Y como no lo hemos preparado, porque también hay que decirle a la gente que sepa que no hemos preparado nada. Y yo dije, vamos a hacerla, yo te cuento lo que me salga, tú me preguntas lo que quieras, porque si no parece que estamos más encorstados, ¿no? Así es. Entonces, como no lo hemos preparado, pues me puedo ir por peteneras, pero tú me sitúas otra vez en el sitio. Pero te diría, mira, de Starbucks al fitness, y yo, sin duda alguna, elegiría la pasión por las personas. Y cómo ejecutan luego en los procedimientos, en las herramientas que se ven en Starbucks, la pasión por las personas. Obviamente hay que entender que cuando yo ayudo a traer el concepto de Starbucks a España, estamos hablando del año 2001, y Starbucks creo que no llegaba a las 10.000 tiendas en el mundo, ¿no? Ahora tiene más de 40.000. Entonces, obviamente, a medida que esos monstruos escalan, pues obviamente lo más difícil es mantener la esencia, ¿eh? Y hacer que 40.000 tiendas hagan o tengan la misma filosofía que tenían cuando tenían 10 tiendas en Seattle, pues es muy difícil de mantener, ¿no? Entonces, pero su pasión por intentar mantenerlo a mí me da que sigue intacta, ¿eh? Y sé perfectamente que sigue intacta, porque además Antonio Romero sigue siendo director general de Starbucks Coffee en España y en Portugal, y era compañero mío de equipo, ¿no? Entonces, estábamos juntos en el 2001 y sé la pasión que él tiene también porque las cosas salgan de esta manera, ¿no? Y te cuento ejemplos, para que la gente lo pueda entender, ¿no? Cuando yo voy te envían a Seattle, que es donde está la gran sede de Starbucks y tal. En su momento, hablo del 2001, hace ya 24 años. Pero te envían allí y entonces tienes como un cultural, llaman ellos cultural immersion, ¿no? Fíjate, cultural immersion, no operation immersion o cosas así, sino inmersión cultural. O sea, ¿para qué estás aquí, no? Y entonces pasas una semana, a mí eso lo cuento mucho en conferencias y tal, porque es algo que Starbucks quizá no le da importancia, porque no se puede comparar a lo mejor con otros sectores, ¿no? Pero yo que estoy en otros sectores como la gran distribución o como el fitness, lo puedo comparar, ¿no? Y ellos se dan cuenta de lo importante que es. Entonces, durante una semana, de los 3 meses que pasas allí, estás diferenciando, o sea, te explican la diferencia entre para qué has entrado en Starbucks y en qué consiste tu puesto de trabajo, ¿no? Entonces, lo que ellos te dicen durante una semana es, aquí estás para 3 cosas: hacer un amigo, marcar la diferencia y alegrarle el día a alguien. Qué bueno. El resto, que tú le eches 2 pumps de 2 shots de café a una bebida, o dos pumps de sirope, o leche desnatada, o leche de soja, o leche de lo que fuera, eso ya forma parte de tu día a día, ¿no? Eso ya forma parte de tu trabajo. Pero aquí estás para marcar la diferencia, alegrarle el día a alguien y hacer un amigo, ¿no? Y entonces te empiezan a contar, te dan un librito que se llama The Green Apron Book, que entonces se llamaba así, ¿eh? Ahora no sé cómo se llamará, porque sé que obviamente todas estas cosas van evolucionando y cambiando, ¿no? Y seguramente ya no sea un libro, sino que será una app o algo así que lleves en el móvil, pero a mí me gustaba lo del libro, me parecía muy romántico, ¿no? Entonces, te dan un librito donde te piden los comportamientos que tú debes tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un comportamiento que es welcoming, ¿no? O sea, tú estás aquí para dar la bienvenida no solamente a los clientes, sino a tus compañeros nuevos o a los empleados que vayas encontrando por el camino, ¿no? Y en ese dar la bienvenida, pues hacen muchísimo hincapié en sonreír, en mirar a los ojos, en conocer el nombre de las personas, en conocer la bebida de los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, Antonio, por ejemplo, el director general, hace poco me contaba que en los back office de muchos Starbucks hay un listado del nombre de los clientes y su bebida preferida, para que los partners que llamamos en Starbucks, los empleados que vayan entrando nuevos, sepan la importancia que tiene el conocerse el nombre de los clientes y la bebida que toman, ¿no? Esa parte, te pongo este ejemplo por no enrollarme, porque hay miles de ejemplos de Starbucks, ¿no? Pero esa parte
yo me la llevaba al mundo del fitness, sin ninguna duda, al mundo del fitness y al mundo de la hostelería, porque hay muchos otros hosteleros que no le dan tanta importancia a esto, ¿no? Y más ahora, donde le damos mucho más importancia a que tengas una aplicación en el teléfono como camarero y estés mirando el teléfono en lugar de mirar al cliente cuando estás tomando nota, o te dicen, perdóname, es que hoy la aplicación va muy lenta, tal. O sea, son cosas que los que venimos un poco del pasado decimos, joder, la tecnología por encima del cliente, ¿no? Y eso me da mucha pena y mucha rabia, porque eso es un impacto absoluto en el revenue, en los ingresos de esa compañía, ¿no? Total. Entonces me da rabia que eso se pierda. Pero eso para que te des cuenta de la importancia que le daba Starbucks a las personas. Aquí en España, en mi época, que era también al principio de Starbucks en España, cuando un empleado entraba nuevo, estaba 15 días sin ir a su puesto de trabajo. Y estaba 15 días en el support center que teníamos ahí en Madrid, donde le explicábamos todo el tema del cultural immersion, todo el tema del para qué estás aquí, y es verdad que le enseñábamos a hacer bebidas, porque Starbucks tiene un componente de complejidad que no tiene el fitness, ¿no? Entonces, esa parte me la llevaba de Starbucks al otro lado. ¿Al otro lado? ¿Del fitness a la hostelería o a...? Y del fitness a Starbucks muchas veces yo me voy a llevar a simplicidad. Es decir, el fitness a mí me parece, a mí y a los fondos de inversión, que sabes que también estoy metido en ese tema, ¿no? Pero me llevaba a la simplicidad, Nacho. Es decir, el fitness, si algo bueno, ¿por qué atrae la industria del fitness a mucho fondo de inversión? ¿Por qué atrae a mucho capital? Porque es un negocio hiper simple. Es decir, ha conseguido, y los hay más complicados, pero siempre buscando simplicidad, ha conseguido que en una habitación de 200 metros cuadrados puedes montar una boutique. En un local de 1000 metros cuadrados puedes montar un low cost. En un local de 2000 y pico puedes montar un premium. No lo sé. Tiene muchas diferencias en cuanto a precio y servicio. Y ahí están las boutiques, los low cost, los premium o el caso español de las concesiones públicas, que a mí me gusta mucho el modelo desde el punto de vista privado. O sea, no creo que tengas que tener un gobierno con el que hacer un trato de una concesión pública para que el modelo de concesión pública funcione, ¿no? Entonces, es verdad que eso te da mucha flexibilidad, pero luego es muy simple, quiero decir. Es un concepto que no tiene transformación. Tú en Starbucks quieres hacer un frappuccino y entonces tienes que coger un brick que te mandan desde Starbucks Coffee Seattle y entonces ese brick lo mezclas con hielo, lo mezclas con una leche, lo mezclas con no sé qué, entonces te sale frappuccino de fresa y le pones unos toppings y le pones nata. Es decir, tienes que fabricar un producto nuevo cada vez que te lo piden, ¿no? No, el fitness tú haces una inversión muy gorda, es verdad que tiene una intensidad de capital bastante importante, pero luego ya no necesitas hacer nada más, salvo el tema de las actividades dirigidas, que yo diría que es lo más complicado del mundo del fitness, ¿no? Pero es un mundo verdaderamente simple. Y esa simplicidad yo creo que es natural, porque el fitness es así, el mundo de los gimnasios es así, pero también ha sido relativamente buscada, ¿eh? Y sin embargo Starbucks ha ido buscando más la complejidad, ¿no? Es decir, por meternos en Starbucks en la ola de customizar, joder, ser buen barista dentro de un Starbucks lleva su tiempo, ¿eh? O sea, hay un montón de cosas que memorizar, un montón de recetas que memorizar, y aunque todo intenta simplificarse para que sea mucho más fácil en función de los tamaños, pues es más complicado. Entonces me llevaría su simplicidad. Me parece que ahí, y luego hombre, me llevaría... Ahí hay entrenadores que te van a canear, porque digas que hacer un entrenamiento bien adaptado para un cliente que tiene, yo qué sé, obesidad y además tiene hipertensión y no sé cuánto, es simple, te van a canear. Bueno, posiblemente sea un tema muy complicado y además para eso han estudiado 5 años, pero yo hablo, a ver, aquí había que tener en cuenta, Nacho, que yo tengo un alma de empresario que va muy por encima de mi licenciatura y de mi máster, ¿no? Aquí todos tenemos licenciatura y todos tenemos máster, ¿eh? Esa época ya pasó. Incluso mi padre, que creo que te lo he comentado alguna vez, es licenciado en INEF. Sí. O sea, que curiosamente yo tengo también licenciados en INEF metidos en casa, ¿no? Y hablamos mucho de esto, pero es que yo nunca le doy importancia a mi carrera, ¿no? Yo estudié empresariales 5 años, luego me hice un máster en dirección de empresas y todo esto puede ser muy complicado, todo lo que tú quieras. Pero, chico, yo no sé por qué, ¿sabes? Si yo estudié educación física
4 años, 5 años, o como lo denominéis ahora, me parece fantástico. Y seguro que es un tema complicado. Seguro que es un tema complicado. Pero el 95% del volumen de fitness que mueve este país no se mueve a través de un entrenamiento personal. Se mueve a través de la simplicidad de montar un gimnasio y dejar a la gente que se lesione como quiere. ¿Vale? No sé si me explico. Sí. Se monta a través de esa libertad, ¿no? Si no hubiera esa libertad de que la gente pueda hacer deporte como quiera, entonces no crecería el fitness al ritmo que está creciendo. ¿Que eso lleva ciertos riesgos? Claro que lleva ciertos riesgos. Es así, ¿no? Es indudable que lleva ciertos riesgos para la salud, ¿no? Pero también lo lleva a beber café, también lo lleva a beber vino, ¿no? Y no sé, cuando yo me tomo una botella de vino no tengo un médico al lado diciéndome llevas 3 copas, ¿sabes? O llevas 2, o tienes que beber de esta manera o tienes que beber de otra, ¿no? Sé que esto no es políticamente correcto, Nacho, pero es mi forma de pensar. Soy un liberal puro y creo que todo tiene que estar regulado en una medida que los riesgos se disminuyan, pero no que nos emparanoiemos y que se eliminen, ¿no? Y luego soy también Nacho, perdona, acabo, soy un convencido de que las carreras sirven para mucho, pero no te pueden anquilosar. Es decir, las carreras sirven para ponerte en un punto de partida, para disfrutar del mundo, ¿sabes? Pero no te pueden poner orejeras y solo ver lo que hay en tu cuadrícula, ¿no? El mundo es infinitamente más amplio. Cuanto antes superes esa fase de tal, ¿no? Es como decía un amigo mío, que no quiero decir el nombre, pero decía, muy famoso, es un consultor, un conferenciante muy famoso, decía, lo peor no es hacer unas oposiciones, lo peor es aprobarlas, ¿no? Ya ves. Entonces, bueno, soy un poco de esa forma de pensar, ¿no? O sea, me gusta tanto la libertad y a lo mejor dedicarme cada 5 años a algo diferente, que no le doy mucha importancia a mi formación, ni a lo que estudié, ni a lo que hice, porque me he dado cuenta de que cuanto más amplias son mis miras, mejor me va en la vida, ¿no? Total. Oye, por un lado... No sé si era claro o lo acabo de liar. 100% de acuerdo contigo, o sea, el 90 y pico % o no sé cuánto no está en el entrenamiento, está en el uso más que otra cosa, ¿no? Y esto es lo que nos permite, evidentemente, el que sea sencillo. Y yo siempre le digo a todos los gimnasios, cuando empiezan a complicar su modelo, digo, no lo compliques, tío, déjalo lo más sencillo posible, lo más escalable posible y sin depender de muchos procesos y de muchas historias que hacen nada más que complicar tu negocio, ¿no? Y ahí te doy la razón 100%, ¿no? Oye, Fran, me gusta hablar de los errores, ¿vale? Dime alguna cagada que hiciste tanto en un lado como en otro. Aquí vamos a estar siempre yendo de un lado y otro porque creo que nos podemos nutrir mucho, ¿no? Y cagadas seguro que has tenido que tener y si no las has tenido no me lo creo. Pues joder, eso me las tenía que haber hecho antes para pensarlas. Cagadas. Bueno, cagadas muchas. Otra cosa es que me acuerdo ahora aquí como para contártelas, pero seguro que he cometido infinitas y que se puedan contar, claro. Y algunas que se puedan contar. Ya ha prescrito todo, ¿eh? O sea que... Sí, eso es verdad. Han pasado más de 5 años de la última vez. No, pero mira, con los americanos me di cuenta de algo interesante. No sé si son errores o cagadas, pero yo te cuento ahora mismo lo que hay. Te pongo en la tesitura, ¿no? Para que la gente se entere un poco, Starbucks España tardó muchísimo en empezar a ganar dinero. No en recuperar todo lo invertido, sino en empezar a ver un año la cuenta de resultados con un EBITDA positivo. Y eso tenía mucho sentido, porque era un concepto muy disruptivo en España. Es decir, cuando llegamos aquí, para que os hagáis una idea, en Starbucks no se podía fumar, no se vendía alcohol, no se vendía Coca-Cola porque te acercaba al fast food, ¿no? Lo que era el low cost de la hostelería, ¿no? No se vendía vino, etcétera, ¿no? Era un amor y una pasión por el café y por lo que ellos llaman el third place, que era un lugar sin humos y un lugar súper acogedor, etcétera, que había que explicarlo, ¿no? Pero claro, todo eso está muy bien y ahora mismo se lo preguntas a mi hijo que tiene 14 años y lo entiende perfectamente. Pero cuando empezamos, en los bares se podía fumar, no había ley antitabaco, todavía no había llegado la ley aquella. Se podía fumar en los aviones, se podía fumar en el tren y se podía fumar en los bares, ¿no? Los bares estaban todos llenos de servilletas, de gambas, de cabezas de gambas, de serrín, o sea, era para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces se vendía cerveza, se vendía vino, se vendía Coca-Cola, se vendía de todo, ¿no? Y claro, eso nos suponía muchos problemas, sobre todo a nivel de atención al cliente, ¿no? Porque la gente se enfadaba mucho. Pero sobre todo nos supuso un estrés financiero muy grande. ¿Por qué?
porque tardó mucho en introducirse el concepto en España como para que empezara a ver los ingresos que necesitábamos. Entonces empezábamos a intentar cambiar el concepto, ¿no? ¿Os dejaban cambiar el concepto del Bueno, concepto de allí a aquí a eso voy. España? A eso No, vamos. solamente hubo 2 cosas que nos dejaron hacer, ahora te cuento. Entonces empezamos a decir que si no dejábamos fumar, no iba a funcionar. Porque Spain is different y Spain is different, ¿no? Entonces, tío, nos tenéis que dejar fumar. Tiene que haber un breakfast package, que era un paquete de desayuno, ¿no? Pues un pack de desayuno, pues para que, coño, Starbucks no fuera, estaba acostumbrada la gente al cheesecake o al muffin y al latte y pagaban 5 o 6 euros. Que ahora todo el mundo los paga, pero antes era una fortuna, ¿sabes? Entonces queríamos hacer un pack de desayuno de manera que tostada más tal, más cual, pues fueran 2 euros y pico. Bueno, y así les pedimos una batería de cosas y estoy convencido que íbamos a vender más, ¿no? Pero nos dijeron que no, que el concepto era el que era, que estaban muy convencidos de que su concepto era así, que tenían 10.000 Starbucks en el mundo y que había ciertos no negociables, ¿no? Y ahí, entonces, ¿dónde te digo que estuvo el error? En presionar por querer cambiar el concepto. Gracias a Dios no nos oyeron, ¿eh? O mejor dicho, nos oyeron, nos escucharon, pero nos dijeron que no. Y nos dijeron que no a un montón de cosas. Solo hubo 2 a las que nos dijeron que sí, pero ahora te las digo como anécdota. Pero gracias a ese error, gracias a que no fueron adelante con nosotros con el error, gracias a que no empatizaron lo suficiente, gracias a que son global, es decir, ellos piensan globalmente y te dejan localmente un 20% o un 10% de las cosas, ¿no? Pero el resto entras por su aro porque es su producto, ¿no? Y sabían que iba a funcionar. Gracias a eso, ahora mismo Starbucks no se ha convertido en una cafetería más, sino que por mantener su esencia, después de tantos años, ahora mismo es la cadena o la marca más rentable del grupo Alsea, ¿no? Y eso es público. Y solo nos dejaron 2 cosas, te la cuento como anécdota, ¿no? Una fue el zumo naranja, que era un tema como muy español y que les encantaba, y porque era muy natural, pero nos la dejaron con muchos problemas. De hecho, sigue habiendo zumo naranja en Starbucks cuando vas. Nos la dejaron con muchos problemas porque tardabas un montón en hacer el zumo y sobre todo tardabas un montón en limpiar la máquina por las noches, ¿no? Y esto a los ingenieros, porque Starbucks, te estoy contando muchas cosas de Starbucks de personas, pero hay un equipo de ingenieros brutal, ¿eh? Que miden todo tipo de timings y de tiempos para ver qué hace falta dentro de la operación que merezca la pena y otras cosas que pueden ser muy buenas, pero chicos, no merecen la pena, pero es que tarda un montón en limpiar la máquina de zumo para hacer luego 4 zumos, ¿no? Pero al final esa nos dejaron porque el producto estaba mucho más acorde con Starbucks como marca y digamos que el ingeniero decidió, oye, creo que compensa, ¿no? Y la otra fue el donuts. O sea, ellos no tenían donuts en Estados Unidos. Con 10.000 tiendas. ¿Por qué no tenían donuts? Bueno, porque el donuts era considerado en Estados Unidos como algo más cheap, algo más barato, ¿no? Sería un poco como nuestro churro. Sí. No es realmente así, pero para que la gente lo entienda, ¿no? Entonces, claro, no tiene porque ellos querían ir a un público y a un nivel de ticket medio un tanto mayor y si metían el donuts, pues el ticket medio bajaba y además la imagen que daba no era la de algo menos, la de algo más premium, sino que era algo más cheap. Pero hicimos el análisis, le dijimos que joder, que en España no se podía vivir sin donuts, que es que era un producto muy de desayuno en todos lados y que para nada estaba considerado como un producto cheap o cutre o, ¿sabes? O que te fuera a reducir la marca, ¿no? Y después en el fitness, recuerdo muchas cosas buenas y recuerdo algunas malas, ¿no? Y te voy a decir cuáles. Pues mira, una de las... no haber visto el concepto Lucos antes. Esa fue para mí la mala, ¿no? Y te explico por qué. Y además, oye, que esto es dinero, ¿eh? Esto fue impacto de dinero. Te explico por qué. Cuando entra Health City en el accionariado, Health City era la empresa que luego funda Basic Fit, ¿no? Entonces Health City desaparece y se queda Basic Fit como marca mundial o marca europea, ¿no? Gran marca europea. Teníamos muy claro ya hacia dónde queríamos ir, que era el concepto low cost, bla, 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 bla. De hecho, yo en España soy el primer director general que cambia el concepto de medium price, de lo que teníamos en el antiguo Health City o Fitness Fest, que eran 70 euros,
y un montón de servicios, 70 euros al mes y un montón de servicios, a low cost, ¿no? Entonces, claro, ahí eso estaba muy bien porque pillabas un montón de clientes, pero hasta que los pillas en esa curva, pasas de cobrar 70 euros por cliente a cobrar en aquel momento 15,95, ¿no? Entonces tienes un gap de tesorería que alguien tiene que poner la pasta. Pero funcionó muy bien. Meses antes de que entrara, Basic Fit, estábamos con Fitness First y tuve que cerrar como 8 gimnasios, ¿no? Porque no dábamos lo que podíamos dar, lo que teníamos que dar a nivel de rentabilidad y a nivel de ingresos. Si llega a entrar Basic Fit un poquito antes y esos 8 entran en el Swift, en el cambio de medium price a low cost, te aseguro que al menos 4 o 5 lo salvamos y hubieran funcionado francamente bien, porque hubo gimnasios que no funcionaban con esa estrategia de vender a 60 o 70 euros, pero que cuando los cambiamos a low cost, petaron. Y de hecho se mantuvieron, ¿no? Entonces me dio mucha rabia el no haberme dado cuenta de esto antes y el cerrarlos antes de tiempo, porque luego podían haber funcionado, ¿no? Bueno, un error estratégico, claro. y un error de Spain is different, que me pareció divertido. Y fíjate que esos Fitness First que no funcionaban y que podían haber pasado al modelo low cost, sí, probablemente 4, 5, 6 años atrás lo estaban petando. Bueno, pero vamos, te digo, mira, recuerdo uno además en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Glorias, centro comercial Glorias, que todo el mundo lo conoce, en Barcelona, pues Glorias lo cerramos y si yo llego a saber, y al cabo del tiempo lo petó Do It Fit, ¿no? que estuve con Anselmo viendo el que montaron allí. Bueno, pues al lado de Do It Fit, en el mismo centro comercial, teníamos nosotros nuestro Fitness Fest, que fue cerrado meses antes de cambiar toda la estrategia low cost, ¿no? Y me da rabia. Y ese Glorias, hacía 4 años lo estaba petando, ¿no? Claro. Córdoba, Basic Fit Córdoba, en que tú lo conoces bien por ser de allí, lo estaba petando. Pero bueno, luego, chicos, la diferencia también entre la hostelería y el fitness es que la hostelería tiene una penetración del 100%, es decir, todo el mundo puede ir a un restaurante, todo el mundo puede entrar a una Starbucks, todo el mundo puede consumir un muffin o un café o un vaso de un frappuccino, pero no todo el mundo puede ir a un gimnasio, ¿no? Entonces, claro, la competencia se ve mucho más, afecta muchísimo más al fitness que no a la hostelería. Claro. Eso es un must. Bueno, y te explicaba antes, perdóname, lo del concepto de no negociable, ¿no? Que decía, ¿no? Y siempre lo pongo en todos mis proyectos, en todos mis negocios, ¿no? Entonces, los americanos, cuando no nos dejaron, no nos oyeron a la hora de decir, oye, hay que empezar a fumar de nuevo, hay que tal, o es que estos sin fumadores no vamos a ningún lado porque arrastran a los no fumadores, bla, bla. Y todo esto era cierto, ¿eh? O sea, no estábamos equivocados. En lo que hubiéramos estado equivocados es en convertir Starbucks en un bar normal. Claro. ¿Vale? Y todos estos decían, no, mira, Fran, hay un concepto que nosotros llamamos los non-negotiable, ¿no? No sé si se llaman non-negotiable tips, non-negotiable topics, no sé, los no negociables. Yo los llamaba los no negociables, ¿no? Que son vitales a la hora de montar un negocio, ¿no? Dice, porque si no los tienes claro, luego vas a cometer errores, ¿no? Entonces, aquí, el tabaco, el producto, el cual no es negociable. Entonces, al final, todo esto lo resumían, mira, Fran, tú encárgate de las personas, que nosotros nos encargamos del producto. Claro, total. Aunque sí que es cierto que todos deberíamos tener no negociables a la hora de montar un negocio o cualquier proyecto en tu gimnasio, ¿no? Total. Pero sí que es cierto que, bueno, aquí han venido CEOs de muchas compañías de cadenas o managers, digamos, de franquicias, ¿no? Que dicen que, oye, muchos modelos que vienen de Estados Unidos, que vienen de otros países, si no lo hubiesen adaptado, probablemente no hubiesen tenido la penetrabilidad que están teniendo, ¿no? O sea, que yo creo que también hay que tener, a ver qué opinas tú, esa mano izquierda, ¿no? A la hora de, oye, adaptarlo al país, ¿no? O sea, porque no todos los países son iguales y no todas las personas son iguales. Sin duda. Y así es, ¿eh? O sea, yo creo que hay muchas cosas en el caso de Starbucks o en el caso de... Te voy a contar también el caso de Basic Fit por el tema de la adaptabilidad, ¿no? Cuando yo digo adaptarlo, al final siempre se habla del 80-20, que yo creo que es una cifra como el principio de Pareto, ¿no? Se ha quedado ahí, pero en realidad los porcentajes no sé cuáles serán, Nacho. Pero es verdad que hay un 80% que debe ser más o menos global. Da igual donde esté el business, si tu producto es escalable a nivel europeo o a nivel mundial, debe ser igual. Y luego hay un 20% que debes adaptar según el mercado donde estés, ¿no? Te digo, por ejemplo, ¿no? Basic Fit. Basic Fit
que además Basic Fit además era muy medible, no solamente desde el punto de vista de qué gente acudía a actividades dirigidas, sino quienes pagaban actividades dirigidas, porque fuimos los primeros que las actividades dirigidas las cobrábamos aparte, ¿no? Tú pagabas 19,90 o 15,95 en función de la etapa en la que estábamos, pero sin actividades dirigidas. Tú luego querías ir a clases y pagabas 5 euros más. Bueno, pues en España el 35% de la gente lo pagaba y en Europa no llegaba al 5%. Fíjate. Pues claro, aquí mantener la misma parrilla de clases que en el resto de Europa dolía, y dolía mucho. Entonces aquí me dejaban, no es que me dejaran mucho, porque también los holandeses eran muy estrictos, ¿no? Pero bueno, me dejaban cierta flexibilidad. En lugar de tener X clases, pues yo tenía X más, ¿no? No tenía 120 como la media de mis competidores, pero tenía más. O sea que, por ejemplo, en esto las clases, ¿no? En Starbucks, la comida. Es decir, a lo mejor Starbucks no te deja que tú toquetees mucho su latte, su caramel macchiato, su frappuccino con base de crema, su frappuccino con base de chocolate, que son como referencias, son como el Big Mac, ¿no? Es decir, el Big Mac no lo toques, que esto es parte de nuestra esencia, ¿no? Pero si te dejan luego tocar otras alternativas de comida, ¿no? Los sándwiches, el muffin, por ejemplo, es un producto cheesecake muy core, ¿no? Muy core, ¿no? O sea, no lo puedes tocar. Pero hay otros muchos productos de comida que puedes tocar, y la comida que tú comes aquí en España no es la misma que comes en otros sitios, ¿no? Eso es así. Vamos, Fran, vamos a la siguiente que no llevo ni esto de todas las preguntas que tengo y no hemos comido ya media hora. Vamos a darle caña a esto. No tener que hacer volumen 2. ¿Ha habido algún momento donde has sentido que crecías más rápido que la estructura que realmente tenía? O sea, porque muchas veces crecemos y dices, me cago en Dios, pues yo estoy ¿cómo coño le doy yo a esto salida ahora? Siempre. Y además, si es al contrario, háztelo mirar. O sea, la velocidad es parte de nuestra vida, de la vida del mundo corporate. O sea, por eso me encanta que el mundo sea imperfecto, ¿no? Por eso soy tan liberal en ese sentido, ¿no? O sea, no sé si era, creo que era Mario Andretti, ¿no? O algo así, es que lo leí en un libro, pero hace ya tiempo, ¿no? Que decía, si el coche no tiembla y parece que va a destruirse, yo creo que no vamos al ritmo que debíamos ir, ¿no? Es decir, él creía que los tornillos de un Fórmula 1 tenían que estar a punto de saltar, y de hecho algunos saltaban, claro, para que aquello fuera realmente rápido, ¿no? Las compañías hay que llevarlas al límite. Cuando tú decides crecer, ten en cuenta que cuando decides crecer ya no eres tú, ya hay fondos de inversión, ya hay bancos detrás, ya hay gente con muchos intereses, ¿no? Entonces el tiempo es oro. O sea, que recomendación, crece y luego prepara la estructura. Bueno, no, es que no te va a dar tiempo. O sea, es que como quieras preparar, o sea, ¿qué se estudia en la universidad? ¿No? ¿Qué estudiamos en la universidad? ¿No? Venga, vamos a ponernos en plan ahora tal y cual, catedráticos. No, tienes que preparar todos los recursos necesarios para tal, luego crear herramientas, luego contárselas a su equipo, luego convencerlos y que las compartan, luego las implementas y luego se haces auditorías y tal. Ya te han pasado, tío, ya te han pasado por la derecha. O sea, el mundo real no es el académico. Entonces tienes que disfrutar del error. Tienes que disfrutar de equivocarte, tienes que disfrutar de esa velocidad que hace que se convierta el día a día a veces en un poco indeseable. Sí. Pero es que no queda otra, si no creces a ritmo. ¿Tú crees que Vivallín, ahora que ha entrado Providence, ¿no? Y que ha comprado 100 y pico gimnasios en 6 meses, ¿tú crees que aquello es una balsa? Pues debe ser un caos ahora mismo. Debe ser un caos. Pero ya arreglaron el caos. Es decir, si estás esperando a tener todo perfecto para comprar, ya te lo han comprado otros. Sí. Entonces yo creo que Vivallín, independientemente de lo que haya comprado, cómo lo haya hecho y que lo desconozco, hace bien. Esa es la velocidad, ya lo arreglaremos luego, pero la velocidad es esta, ¿no? Total. Es así, o sea, no hay más. Cuando creces rápido, siempre vas a ir detrás de la curva. Total. Siempre vas a sufrir, pero... Siempre digo, y lo tengo aquí en una pegatina que pone mejor hecho que perfecto, porque si lo que haces perfecto te comen, ¿no? Eso es así. Y el equipo, el único problema de esto es el estrés al que sometes el equipo, ¿no? Que hay veces que el equipo soporta ese estrés y otras veces no.
¿no? Entonces, a mí me gusta siempre mucho la marcha y siempre voy acelerando, pero hay veces que digo, hostia, tío, voy a levantar el pie porque como siga acelerando voy a petar el equipo. De hecho, ya me ha pasado varias veces en mi emprendimiento. Pero fíjate, Nacho, yo creo que el equipo está dispuesto a sufrir más, a currar más, porque al final te rodeas de un equipo que también disfruta al igual que tú de la velocidad y disfruta al igual que tú del caos, ¿no? Porque del caos también se disfruta, ¿eh? O sea, no hay cosa peor que estar en una compañía muy flat, ¿eh? Hay gente que vale para eso, pero estamos hablando aquí de dos personas que somos inquietos, ¿no? Que somos aventureros y somos emprendedores. No hay cosa peor que lo flat, lo que va siempre a la misma velocidad. Pero si tú al equipo, aunque tienes estrés, entiende los porqués, entiendes hacia dónde vas y está motivado en cuanto a que siente tu apoyo, aunque sea emocional, el equipo te acepta el reto, el equipo te acepta el caos. El problema está en cuando encima estoy aquí, joder, como decimos en España, no lo voy a decir porque estamos en público, ¿no? Pero encima estoy con los tornillos que se me van moviendo por todos lados de la velocidad que llevo y encima, macho, no me lo agradece nadie, ¿sabes? Yeah. O me dices que es mi trabajo, o me dices que he fallado aquí y no te estás dando cuenta, tío, de que estoy dando todo lo máximo de mí, ¿no? O sea, la cultura del feedback a mí me encanta y es muy importante para mejorar, pero nos falta premiar mucho a nuestra gente, nos falta enamorarnos mucho de nuestra gente. Tal cual. Un empleado debe ser tratado como alguien al que adoras, no alguien al que odias. Y si lo odias o no estás muy de acuerdo con él, chico, entonces toma otra decisión porque no es tuyo. No va a salir. O sea, no debería ser tu empleado, ya está. Oye, vamos a dar otro pasito. En todas las compañías prácticamente en las que has currado son modelos masivos y muy estandarizados, ¿no? Donde está todo así, ¿no? ¿Qué suele fallar cuando otros intentan copiar? Bueno, no, si copias bien fallan pocas cosas. Esto también lo debo decir, que muchas veces, y esto también lo decía Emilio Duró, ¿no? Copia la bestia, ¿no? Exacto, ¿no? Copia la bestia. Me gusta mucho Emilio, es buen amigo y me río con él. Me sigo riendo, o sea, sigo viendo conferencias suyas que he visto 100 veces y me sigo partiendo de risa por cómo lo dice, ¿no? Pero él dice copia, déjate de inventar, coño, que tú no has nacido para inventar, que no eres nadie, ¿no? Que inventan 3 o 4 bestias y tú estás muy lejos de eso y copia bien, ¿no? Bueno, yo creo que copiar, Nacho, ahí también te lo digo, es bueno, copiar es bueno. Es decir, yo estoy convencido que Basic Fit en su modelo cogió muchas cosas, por ejemplo, de Planet, porque Planet cogió muchas cosas de McFit, porque McFit ya tenía mucho y las mejoró. Es decir, copiar no es simplemente hacerlo mal. O sea, no, una copia no es peor que el original. Una copia muchas veces supera al original. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Lo que pasa es que a veces pues, hay gente que hace copias, oye, pues bastante malas porque, bueno, pues solamente copió lo que veía, lo que se ve, pero no la esencia de lo que hay detrás, ¿no? Tal cual. Pero hay copias muy buenas, Nacho, ¿eh? Yo no estoy en contra de la copia, ni mucho menos. Yo tampoco. Desde tu experiencia, Fran... No, siempre que sea legal, ¿eh? Sí, bueno, claro. Vamos a liarla aquí con lo... Bueno, vamos a llamarlo modelar, ¿no? O sea... Sí, exacto. Me parece bien. ¿Qué sostiene un negocio en el tiempo? ¿El precio, la conveniencia o la experiencia? ¿O ninguno? Pues yo te diría que, desde mi punto de vista, la capacidad de adaptarse en los 3 o 4 aspectos principales o cores o fundamentales de ese negocio, ¿no? Desde mi punto de vista. Es decir, por ejemplo, ¿qué ha sostenido? Hablo de Starbucks porque Basic Fit nació en el 2011, ¿eh? O sea, estaba yo en la reunión aquella donde nacimos, ¿no? Y parece que estamos. Y en el 2016 salimos a bolsa, ¿eh? Pero en el 2011 se acababan de comprar 8 boxes ahí en el norte de Holanda, que eran habitaciones con máquinas que no tenían nada que ver con los Basic Fit de ahora, ¿no? Pero Starbucks sí que se montó, sí que se empezó a fraguar en la mente de Howard Schultz en los 80, 90 y ha sobrevivido, y no solamente sobrevivido, sino que ha mejorado durante muchos años, ¿no? Y ha sobrevivido a muchas crisis bursátiles, que ese es otro mundo, ¿no? Una vez que sale esa bolsa, todo cambia, ya nada tiene que ver con lo que era antes, ¿no? Las tensiones son mucho mayores. Pero yo te diría, yo creo que Starbucks Coffee se ha mantenido, yo creo, porque ha sabido adaptarse muy bien a los cambios de las distintas generaciones y ha sabido seguir estando como una marca premium en la cabeza de los adolescentes. Y eso es muy difícil.
Es decir, y porque, o sea, ellos nunca olvidaron a las generaciones jóvenes de cara a un futuro, ¿no? Porque tú, vale, ¿cuántos años lleva? A ver si me explico bien, ¿eh? Que no sé si me estoy explicando muy bien, porque claro, como no lo hemos preparado, pues esto es como muy así, que tiene su encanto también. Pero dice, vale, ¿cuánto tiempo lleva Starbucks Coffee? 40 años, vale, 40 años. Y en esos 40 años han pasado varias generaciones, ¿eh? Pero siempre... O sea, ¿cómo me podía gustar a mí cuando iba a Estados Unidos con 20 y pico años y tomaba un latte, tomaba tal? ¿Y cómo le puede gustar a mi hijo que tiene 14 años, ¿no? Y al cual le saco 41 años? Y que tiene 14 años. ¿Y cómo él también puede sentirse cool por llevar un vaso de Starbucks por la calle, ¿no? Uh-huh. Y no llevarlo de otra marca, ¿no? De otra marca distinta, ¿no? ¿Cómo han conseguido estos tíos que durante 40 años Starbucks sigue siendo una marca cool para diferentes generaciones, ¿no? Y yo creo que ha sido por su capacidad de olerlo y de adaptabilidad. Claro, para mí, claramente, es una empresa súper flexible, aunque te parezca que no, pero muy flexible en cuanto a cómo adaptarse a los tiempos, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental. Precio. Pues un poco depende, ¿no? Si nos vamos a Basic Fit, ¿qué va a hacer Basic Fit para mantenerse en el tiempo? Yo creo que en el caso de Basic Fit, pues es un tema de precio-servicio, ¿no? Pero porque además ha querido meter el business muy ahí. Es decir, no ves muchas mochilas de Basic Fit por la calle, ¿eh? Porque eso además fue algo, sí, eso fue algo además que cogimos de Fitness First. Eso fue así de claro. En Fitness First lo hacíamos mucho. Cuando Basic Fit nos compra, le convencimos para que siguiéramos haciendo mochilas, ¿no? Tú entras como socio y te llevas una mochila, ¿no? Sí. Entonces hay un montón de mochilas por la calle que está muy bien, pero yo no creo que la gente piense como en el caso de Starbucks, ¿no? Joder, me siento cool por llevar la mochila de Basic Fit por la calle. Y trabajan las dos marcas y las dos me siento hiper orgulloso y les quiero mucho a todos los de allí, ¿no? Pero, sin embargo, Starbucks sí que con un vaso de Apple dices, bueno, es que voy a llevar un vaso de Starbucks por la calle o tengo un Mac de Starbucks o tal, ¿no? El adolescente se siente mucho más cool con eso y luego va creciendo en su vida con esa imagen de marca. En Basic Fit no tanto, pero sin embargo maneja muy bien el mix precio-servicio, ¿no? Y yo creo que esa va a ser la clave de Basic Fit de cara a un futuro, ¿no? Porque es verdad que a nivel competencia, cuando al lado de Basic Fit se te ponía un Forus, te ponía un GoFit, te ponía alguien, joder, era muy difícil competir contra esta gente, ¿no? Porque tu producto o servicio no tenía nada que ver con el familiar del otro lado, ¿no? Siempre hablamos que la industria del fitness es muy importante, la fidelización y retención del cliente, pero creo que en la parte low cost y concretamente en la parte de Basic Fit, no sé, mucho más importante la captación que la fidelización, ¿no? ¿Cómo se gestiona? Pues mira, yo esto lo he comentado varias veces, me has hecho una pregunta hiper interesante. Yo he probado 1000 cosas. Cuando digo 1000, ¿eh? 1000 son 1000. Ten en cuenta que además esto de la fidelización solo se puede medir en este tipo de negocios, los seguros, ¿sabes? Claro. Las cuentas bancarias, los tal, porque en Starbucks no nos preocupábamos por la fidelización. No teníamos ni puñetera idea de cuánta... Luego tuvimos una tarjeta así de fidelización, ahora ya es una aplicación, ¿no? Que la tenemos todos dentro del teléfono, no vas a Starbucks y te la tican y tal, pero no hay un control de la base de datos como tú tienes en el mundo del gimnasio. Entonces hay una obsesión por la fidelización. Y yo he llegado a la conclusión de que no hay que obsesionarse. O sea, al final el cliente es absolutamente infiel por naturaleza. Por naturaleza. Entonces, por mucho que hagamos, nunca vas a querer conseguir la tasa de fidelidad que a ti te gustaría conseguir. ¿Que el low cost tiene más tasa de infidelidad que un premium? Debería. ¿Que el low cost tiene más tasa de infidelidad que una boutique que tiene menos socios? Debería. Pero yo te digo, el único, y esto lo he dicho mucho, pero en España no es que nadie me crea, es que nadie quiere implementarlo, ¿no? La única técnica o estrategia que a mí me ha funcionado en Basic Fit, no solamente a mí, sino a otros tal, fue contratos de 12 meses. Contratos de 12 meses. ¿Fidelización Entonces, o retención? ¿Eso qué es? Bueno, eso para mí es retener. Atar, ¿no? Todo lo demás, inversión que yo he hecho, atar, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablas de esto, dices, bueno, es que eso no debería ser. Es que la gente debería decidir cuándo quiere irse, ¿no? Si la gente puede decidir lo que quiera, ¿no? Pero, oye, yo cuando me hago un contrato de un seguro, tengo que hacérmelo por 12 meses. Capitana, te cuento lo que pasó en una de las últimas sesiones de trabajo con un cliente. Este me decía que una de las cosas que le impedía hacer desarrollar su negocio, su gimnasio, era no tener tiempo para nada. Evidentemente, su mayor error
es ser un bombero y principalmente olvidarse de trabajar la parte estratégica de su negocio. Estas dudas solemos resolverlas con 2 preguntas. ¿Qué haces para captar clientes? ¿Y cómo haces para que duren el mayor tiempo posible? Si quieres que te acompañemos a dar respuesta a estas 2 preguntas, puedes agendar, capitán, capitana, ahora mismo una sesión estratégica conmigo. Para reservar la sesión conmigo, solo tienes que entrar en marketingparagimnasios.com/sesión. Te espero dentro. Yo tenía una base de datos muy española, porque en España parecía que era importante que tú te fueras cuando tú quisieras irte de un gimnasio, ¿no? Esa libertad era buena, y tenía una tasa de rotación, hablo ya de hace 6 años, esto sí que ha prescrito, pero tenía una tasa de rotación importante, por encima del 100%, ¿no? De clientes, por encima del 100%. A lo mejor tenía un 9, un 8, un 9, claro. Un 8 mensual, ¿no? Un 9, un 8 mensual, ¿no? Empecé a cambiar, me hicieron un strongly recommendation, que dicen los yankees, me hicieron una recomendación bastante fuerte desde Holanda, a la cual se lo agradeceré siempre a René y compañía, que cambiáramos ese mix que yo tenía de un 80% de gente que se podía ir cuando quisiera, que lo fuera cambiando poco con el tiempo a contratos de 12 meses. No prepago, no prepago, sino compromiso. Compromiso anual, pago mensual. Te estoy pagando mes a mes, pero te vas a los 12 meses. Y ser fuerte en ese tema, ¿no? Ser muy constante, porque claro, también tenías los comerciales o las campañas de publicidad, porque entonces teníamos comerciales, pero no es lo mismo sacar vete cuando te dé la gana, ¿sabes? Y prorrata gratis, y los 2 primeros meses te los regalamos. De cara a las ventas es mucho más fácil que no, te vas a quedar conmigo 12 meses, ¿no? Porque esto es un cambio de vida, esto no es... Al final teníamos el concepto muy claro nosotros. Esto no lo puedes cambiar. Si tú te has venido aquí con nosotros, no puedes estar un mes o no puedes estar 2 meses, tío. Tienes que cambiar tu vida durante más tiempo, y para eso vas a estar 1 año con nosotros. Eso hizo que pasara, pues eso, de más de 3 cifras de tasa de attrition o de rotación a estar en menos de 50, low cost. ¿Menos de 50 un basic fit? Menos de 50, sí. Hostia. Sí, y eso lo he vivido yo como CEO, pero nadie se lo cree y nadie me hace caso. Y cuando digo, lo mejor que puedes hacer para bajar la rotación y para bajar tal, es incorporar un compromiso de 12 meses, pero nadie lo hace. Yo siempre lo digo también. O sea, ¿Por qué? Porque es súper incómodo mantener una relación con un cliente que se quiere ir. Bueno, pues ahí puedes poner otras espitas, ¿no? Puedes poner otros acuerdos. Oye, si te vas antes, me pagas tal y cual. Que no es el caso. Nosotros no queríamos eso, Nosotros lo que queríamos que la gente... Coño, que no fuera la desmotivación de los 2 primeros meses, ¿no? Sino que estuvieras más tiempo intentándolo, ¿no? Uh-huh. Y nos fue muy, muy bien. Y no sé cómo ir ahora a Basic Fit, pero estoy convencido que eso es una parte core del asunto. Entonces, por uno te digo, chico, a mí ha sido lo único que me ha funcionado. Lo único que me ha funcionado. Es verdad que fue hace años, y tiene sentido que funcione, ¿no? Sí. Todo lo demás que he probado, que son inversiones gordas de mantener a la gente, de cuidarla, de tal, de cual, de no sé qué, pues sí, te funciona. Pero no he notado el cambio radical que noté en mi base de datos cuando apliqué esto, y lo apliqué con consistencia, ¿no? Y si nos vamos al otro lado, o sea, el tema de la captación, o sea, ¿qué te ha funcionado más? O sea, ¿qué campaña o qué acción ha decidido, hostia, esto rompió los esquemas de una temporada? Pues nada extraordinario, fíjate. Yo siento no dar grandes noticias en este caso, pero es que los low cost tampoco éramos de grandes campañas o de grandes cosas, ¿no? Y no había grandes milagros. Sí que es verdad que nosotros antes, tanto Health City como Fitness Fest, antes de transformarnos en low cost, teníamos comerciales, ¿no? Entonces, esos comerciales eran un poco estilo Tecnocasa, ¿no? Quiero decir, sin que se me enfade nadie de Tecnocasa, que a mí el mundo inmobiliario, como tú sabes, me gusta mucho, también estoy metido en él. Pero bueno, pues eran muy agresivos, muy de llamar, muy de referencias, muy de volver a llamar, muy de qué pasó con aquel, muy de seguimiento, ¿no? Y ahí teníamos una rotación brutal, porque la gente se cansaba mucho de ser comercial agresivo, ¿no? Entonces, con el tema de low cost, el precio ya digamos que compensó. O sea, cuando tú tienes que vender a 70 euros, tienes comerciales para que convenzan y vendan. Cuando tienes que vender a 15, el público nos venía solo, ¿no? Y ahí empezamos con otra forma de hacer, ¿no? Y era mucha red social. Ahora se puede vender a través de redes sociales, y yo recomiendo vender mucho a través de TikTok, recomiendo vender mucho a través de Instagram. Entonces, no, en todas las redes sociales eran más que nada como
campañas de marketing para reconocimiento de marca, ¿no? Y luego era lo de siempre. Era regalas la prorata por un lado, hacías esfuerzos a principios y al final de mes en regalar un mes o 2 meses y te decía lo que mejor nos funcionaba, pues eran esos regalos, ¿no? De 1 o 2 meses. Pero siento, Nacho, no tener ahí la respuesta que necesitas porque no hubo unas grandes campañas. Recuerdo campañas muy divertidas. No, recuerdo que había campañas de marketing muy divertidas porque éramos tíos muy divertidos en España, teníamos una agencia súper divertida de marketing, pero no recuerdo, oye, pues esta campaña nos ha hecho vender un 20% más, un 30% más. No era así, no era así. Siempre he dicho que el mundo del fitness, para mí, es un mundo, como todo el mundo del retail, mucho más de location, ¿no? Es decir, si tú estás en un sitio malo, por mucho que hagas, no lo levantas. Si estás en un sitio bueno, por mucho que hagas por cargártelo, no te lo cargas. Tal cual. Es así, ¿no? Tal cual. Antes hablábamos de diferentes modelos de negocio dentro de la industria, como yo que sé, el boutique o el premium o no sé qué, no sé cuánto. ¿Hacia dónde crees que vamos? O sea, ¿qué tipo de modelo piensas tú que se van a consolidar y van a seguir en el tiempo y cuáles no? Yo creo que la propia industria nos lo está diciendo ya, ¿no? Yo creo que sí hay 4 modelos muy consolidados, ¿no? En España, 3 en el mundo, 4 en España. O si quieres también 4 en el mundo, ¿no? Pero de una forma más privada. Unos, vamos, si quieres, de menor tamaño, más tamaño, ¿no? Uno es, y lo puedes ver incluso en la aviación, ¿eh? Yo siempre me fijo en otros sectores muchas veces para saber hacia dónde podemos ir, ¿no? Pero por un lado tienes boutique, oye, clubes con unas dimensiones de 200, 300 metros cuadrados, con un precio elevado, con una asistencia mucho más personalizada, con un producto mucho más específico, porque no puedes tener todo el abanico, etcétera, etcétera. Siempre colocado en el centro de las ciudades, muy cerca de donde la gente reside, estudia o trabaja, etcétera, ¿no? Y ese se va a quedar. Yo estoy convencido que ese se va a quedar. Otra cosa es que me digas, oye, ¿y qué tendencias crees que va a haber de aquí a 6 años? ¿El CrossFit va a seguir? ¿Va a cambiar a tal? ¿El Body and Mind con el yoga pilates se va a convertir en tal? No lo sé. Ahí están más los técnicos, ¿no? Porque las tendencias cambian. Pero yo, como te he dicho antes, como soy mucho más de business que de tendencias, te digo, vale, para mí ese business sí que va a seguir existiendo. No sé qué habrá dentro, ¿eh? Si habrá más de yoga o más de CrossFit o más de boxeo, pero eso va a seguir estando, seguro, desde mi punto de vista. Luego low cost, segurísimo, es decir, lo que pasa es que el low cost a lo mejor ya no van a ser 15 euros, a lo mejor el low cost, joder, pues es que igual que Mercadona ya no vende al mismo precio que vende ahora, ¿no? Ahora vas a Mercadona y dices, ¿cómo es posible? Si he cogido 4 cosas, ¿no? Y antes costaba todo mucho más barato, pues el low cost sí que seguirá estando, lo que pasa es que el precio será un poquito mayor, ¿no? Y se convertirán en Smart Price, llámalo como te dé la gana, pero al fin y al cabo no deja de ser la evolución de los locos y eso para mí va a seguir estando. Y luego tienes un concepto premium que siempre será muy restrictivo. Cuando digo restrictivo, ¿a qué me refiero? Me refiero a, oye, pues estoy en un entorno más limitado, en barrios más limitados, mi escalabilidad no es fácil, porque yo cuando tenía low cost, yo tenía un Basic Fit en Goya con 4.000 socios, y tenía un Basic Fit yo qué sé, en Carabanchel con 4.000 socios, ¿no? Y el poder adquisitivo de la gente de Carabanchel y de la gente de Goya no tenía nada que ver, pero sin embargo la gente estaba encantada con Basic Fit porque compensaba, ¿no? O sea, esto, como dicen a los chavales, esto me renta. Pues sí. Al de Carabanchel le rentaba, pero claro, tú no puedes montar un Metropolitan, lo digo por poner una marca premium conocida, ¿no? En Carabanchel, sí que lo podrás montar en Goya, porque no todo el mundo puede pagar 200 y pico pavos, ¿no? Claro. Entonces, eso siempre, y ese siempre va a seguir estando, porque siempre va a haber un nicho de mercado luxury y a lo que le gusta en el luxury, y le gusta entrenar con gente luxury, ¿eh? Entonces, eso va a seguir estando siempre. Y luego hay una cuarta, para mí, que son los conceptos más country club, ¿no? Es decir, esos David Lloyd que en España van llegando poco a poco. Te he hablado también con Carlos, el director general de David Lloyd, y que me estuvo enseñando el de Boadilla, que es un espectáculo. Entonces, claro, eso es una mezcla ya entre premium, country club, ¿no? De los clubes típicos sociales, ¿no? Y que yo los veo muy mezclados con familiares y muy mezclados con la otra parte, ¿no? De concesiones administrativas en España, ¿no?
y eso va a seguir estando. ¿Que habrá menos concesiones? Bueno, sí, porque es un recurso escaso, ¿no? Y se va acabando, pero es un concepto perfectamente escalable en lo privado, ¿no? Entonces, por un lado tengo clubes más familiares, donde las zonas de agua son importantes. Por otro lado tengo clubes muy premium. Por otro lado tengo clubes low cost, smart price, llámalos como quieras. Y por otro lado tengo boutiques. Eso es lo que veo, ¿no? ¿Podría haber uno virtual y un concepto virtual? Pues no sé qué nos depara el futuro, ¿no? Yo soy mucho más de persona que virtual y me encanta la tecnología, ¿eh? O sea, tengo todos los cacharritos que te puedes imaginar y me encanta nunca estar desconectado. Pero somos seres humanos. Llega un momento en que necesitamos también estar relativamente conectados y sentirnos piel con piel, ¿no? Entonces, lo virtual yo creo que va a ser una herramienta más que se va a utilizar transversalmente en cada uno de esos 4 segmentos, ¿no? Pero oye, quién sabe, a lo mejor dentro de 10 años nos convertimos todos en medio robots, ¿no? Que es a lo que vamos. Y lo hacemos todo en casa y con una pantalla aquí en la cara y te tengo aquí al lado como te tengo ahora, pero es que te tengo casi de verdad y te huelo, ¿no? Y te siento. Tal cual. No lo sé. Pero esas son las 4 que yo veo. Sí, yo comparto también esas 4 verticales y que creo que vienen para quedarse y que si nos vamos a otras industrias, supermercado, simplemente, y seguro que encuentra un supermercado boutique, hostia, pues mira, el de jamón, el que vende jamón, el que vende queso, el que vende no sé cuánto, un supermercado low cost donde, oye, van a precio todo, o sea, lo tienes tal cual, o sea, y si te vas a otro tipo de negocio, lo sigues teniendo igual, ¿no? Entonces, oye, se trata de mirar mercados más maduros porque nos van a dar, oye, esa información de hacia dónde vamos, ¿no? O sea, que yo creo que... Y si te vas, lo que te decía la aviación, ¿no? O sea, la gran parte de los vuelos están operados por low cost. Luego tienen los smart price, que pueden ser los Iberia, los British, los tal o cual. Luego tienen los jet privados super luxury, ¿no? Y luego tienes, coño, los charter, ¿no? Que serían un poco los vuelos familiares, los entornos más tal. O sea, si es que está todo inventado. Por eso mi libro tiene razón cuando dice, coño, copia, ¿no? Copia y mejora, ¿no? ¿No crees que gastas mucha gasolina en crear? ¿Y va a haber sitio para todo? ¿A qué me refiero? Hasta hace nada, los que estaban metidos en esta industria era tu papá que había hecho INEF, el otro que había no sé cuánto y que montaban sus negocios, y cada vez más todo esto se empieza a monopolizar, ¿no? Y a estar dirigido por los 4, 5, 6 grandes en cada uno de los sectores. No sé, ¿no? ¿Tú ves que va a haber sitio para también el emprendedor de autor, como yo digo, ¿no? Al que bueno, yo creo, yo no tengo la bola de cristal, Nacho, pero creo que todo va a depender mucho de la tasa de penetración. Es decir, obviamente no hay sitio para todos porque es un recurso escaso, ¿no? Entonces tú no puedes abrir tanto como te gustaría y donde te gustaría. Sí que creo que a nivel internacional todavía hay mucho país, tanto europeo como mundial, donde se puede hacer mucho, ¿no? Y eso te lo convierte un poco más en infinito, ¿no? O sea, Starbucks tiene 40.000 tiendas en el mundo, pero tuvo que salir de Estados Unidos para tener 40.000, ¿no? Y como tú dices, y pensar muy localmente. En este caso, yo sí que me llevo una grata sorpresa, fíjate, con el COVID, ¿no? Es decir, desde el COVID las tasas de penetración están aumentando. Nunca las acabamos de tener clara porque es una tasa de penetración a nivel España, pues claro, cogen pueblos yo que vivo en uno de 3.000 habitantes, en la Extremadura, pues cogen pueblos de todas las categorías y todos los niveles, entonces claro, dicen, es que llevamos toda la vida en el 11 o 12,5 anclados, ¿no? Y no subimos, ¿no? Pero bueno, pero cuando hacemos números para abrir gimnasios en Madrid no lo hacemos como un 11 y pico, créeme, ¿no? Claro. Y entonces, a medida, y me llevó una grata sorpresa porque han ido subiendo las tasas de penetración, es decir, la gente hace más deporte. Es verdad que el más mayor se nos asustó y de alguna manera se fue del mundo de los gimnasios y se unió más a hacer deporte al aire libre después del COVID, que irá volviendo poco a poco, estoy seguro, porque dentro de poco entramos ahí unos cuantos que ya tenemos 50 y muchos, y entramos como locos en esa edad de 60 y pico, 70, y los nuestros serán los gimnasios, independientemente de mezclarlos con el outside, con el aire libre, pero luego, joder, hay un montón de gente joven que a mí me ha sorprendido. Sí. Y que ha entrado, ¿no? Hay un montón de adolescentes que ha entrado, y ese no entraba antes, y no entraba antes porque, pues te cuento por el ejemplo que tengo en casa, ¿no? Es decir, mi hijo pues juega al fútbol, ¿no? Le ha dado por el fútbol. Ha probado X deportes, pero al final decide el fútbol. Y entonces,
como otros muchos antes, que elegían el baloncesto, el balonmano, el voleibol, el fútbol. Entonces se dedican a sus deportes, entrenan 2 o 3 veces a la semana, dependiendo de en qué división jueguen y tal y cual, y luego el partido de liga el fin de semana, 4 días. Y no hacían gimnasio, porque con eso ya lo tienen todo, ¿no? Joder, pues ahora él hace sus entrenamientos, ahora él juega su partido el fin de semana y tiene otros 2 días de gimnasio, pero no con el equipo, sino él solo. Y tiene 14 años. Y antes parecía que es que si empezabas a hacer pesas con 14 años, te quedabas pequeño o algo así, decían. No. ¿Te acuerdas de esto, Nacho? Nosotros que somos de pueblo, es que no puedes empezar a hacer pesas con 14 años porque te quedas chico o algo así, decían, ¿no? Tal cual. Y era así, ¿no? Entonces ahora no, obviamente tienes que estar en ese caso, mira, sí que estoy a favor de que uno tiene que estar muy, muy regulado por alguien que sepa, porque no deja de ser un adolescente y un chaval inexperto, ¿no? Y tiene que estar llevado por un entrenador, pero tú puedes empezar. Entonces, ese gimnasio ya forma parte de mi vida desde que soy adolescente. Eso no existía hace 5 años. Total. Y ahora ha existido. Y eso va a hacer incrementar la tasa de penetración. Entonces, si la tasa de penetración sube, podemos pensar en un infinito mucho más agradable para un futuro, ¿no? ¿Llegaremos si al la 20? tasa de penetración se queda, pues obviamente llegará un momento en que estemos a tope. Pero yo creo que todavía hay oportunidades, ¿eh? ¿Tú crees que...? Lo que necesitamos es conseguir formatos que funcionen y sean rentables en poblaciones más pequeñas, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto ahora mismo de... Bueno, a día de hoy, Fran, todos los grandes, ¿vale? Y digo los grandes, los que están abriendo más, ya están mirando a ciudades de 15, 20.000 habitantes. Es decir, que no te creas que antes eran 50 como mínimo y ahora 15. Ya estoy viendo por ciudades de 15, 20, 30.000 habitantes. Es decir, que hay modelos donde ya están llegando ahí. Y por otro lado, tenemos también, la semana pasada precisamente, venía aquí al podcast Miren y... se me ha olvidado ahora el nombre de su hermano. A un centro de más 40, ¿vale? No entra nadie en el centro de más que no sea mayor a 40, ¿no? Y lo están petando, ¿sabes? O sea, que yo creo que sí que el poder abrir el abanico tanto por arriba como por abajo como tal, esto va a llegar evidentemente a tener que penetrar más. Ahora la historia es, ¿llegaremos a penetrar al 20%? ¡Ostras! Eso sería un avance... Yo estoy convencido que sí, Nacho. No sé cuándo, pero estoy convencido que sí. ¿Cómo no? Porque los que vamos a entrar, ten en cuenta que la generación mía, que es la siguiente gorda, ¿no? Porque mi padre era INEF y era un extraterrestre. O sea, en los años era INEF porque le gustaba jugar al fútbol y fue futbolista y tal y todo lo que tú quieras, pero era un extraterrestre. En los años 60 o 50 y pico, entrenar con pantalón corto, joder, pues era algo raro, ¿no? Por la ciudad. Pero en nuestra época no, tío. En nuestra época ya mucho, bueno, yo te diría que toda la gente que yo conozco ha hecho deporte. Otros han dejado de hacerlo con el tiempo y otros siguen estando sanos. Entonces y las generaciones jóvenes que vienen también. Entonces, es algo que ya está muy metido dentro de nuestra cultura. Entonces, ¿cómo no vamos a llegar al 20? Yo estoy convencido que sí. No sé cuándo, pero llegaremos al 20. Que si llegamos al 20 estamos hablando casi de duplicar el volumen de instalaciones deportivas que necesitamos. Y esto, esto abre el abanico bastante, ¿no? Para poder seguir creciendo y evidentemente, para la industria eso es gasolina pura, ¿no? O sea, el seguir aumentando esa tasa de penetración es la gasolina que realmente necesitamos, que yo veo que esa tasa va creciendo, aunque sí que es verdad que luego cuando te vas a los números dices, coño, si no creció tanto como parece que la gente practica, ¿no? No sé si tienes esa percepción, ¿no? Digo, coño, pues si la tasa... ¿No? Dice... Pero yo creo que es por lo que te digo, ¿eh? Tenemos que encontrar modelos que sean rentables en sitios pequeños, no solamente de 20.000 o 25.000 habitantes, sino en sitios de 3.000, de 4.000, de 5.000, de 7.000, etcétera, ¿no? Y es verdad que tenemos una cultura muy diferente a la europea, ¿no? El europeo está muy acostumbrado a moverse entre ciudades, entre pueblos. No hay ciudades con grandes densidades, no hay ciudades con grandes centros de muchísima población, sino que son pequeños núcleos, ¿no? Entonces hay gimnasios, yo he visto gimnasios de Basic Fit con 6.000, 7.000 socios que decía, ¿pero dónde te viene la gente? O sea, de ponerme en los 4 lados del gimnasio y decir, si no veo un edificio. O sea, era como Anchas Castilla, ¿no? Y dice, no, es que ahí hay un pueblo, allá hay otro, allá hay otro, allá hay otro y otro, entonces me viene de todas estas partes, ¿no? Pero no estabas en ninguno, estabas en el centro de todos. Esa forma de pensar todavía no ha llegado aquí, porque el consumidor no la tiene, ¿no?
Pero entonces, si llegáramos a tener modelos rentables en sitios pequeños, sí que aparecerán esas penetraciones, porque en la cabeza de la gente ya está. Vale, con M40 sigues trabajando con... se me ha ido. MD70 sigues trabajando con instalaciones deportivas y a otro tipo de negocio. Si nos centramos en la parte de instalaciones deportivas, ¿cuál es el principal o cuáles son los principales errores que tú ves que cometen a la hora de poder hacer más grandes sus negocios? Bueno, a ver, lo primero es decir que, bueno, decirte que con MD70 lo que hago efectivamente es centrarme en hostelería y en fitness por mis dos pasados, y llevo por una parte consultoría estratégica, más de mentoring, más de acompañar a empresarios o medianos empresarios a hacer crecer su negocio, una parte muy de formación de los equipos de liderazgo o de mandos intermedios, y otra parte, como tú sabes, de real estate, ¿no? De locales, de instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay que decirte que España hace relojes, ¿eh? Cuando se dice, no, aquí todo el mundo hace relojes, pues en el mundo del fitness te aseguro que todo el mundo hace relojes. O sea, hay gente muy buena. Hay gente muy buena, ¿eh? Muy buena. Te lo digo porque está en otros países y aquí en España hay gente muy buena. O sea, eso lo tengo que dejar claro desde el minuto uno. De hecho, por eso tanta competencia, ¿no? Por eso hay tanta gente. O sea, cadenas locales, es que hay muchísimas. ¿Nos falta dar el paso a la internacional? Pues sí, pero como todavía somos rentables aquí, ¿para qué voy a dar el paso a la internacional, no? Tal cual. Supongo que pensarán, ¿no? Entonces, errores se cometen pocos. Eso sin ninguna duda. Pero si hay algo donde deben mejorar, Nacho, yo creo que es como todo. Es en el liderazgo, es el liderazgo de personas, es en sus equipos. Es decir, los que crecen porque nos olvidamos de la gente y estamos centrados nada más que en el crecimiento, en buscar locales buenos, en tener buenos precios de maquinarias, porque no deja de ser un producto, como hemos dicho antes, muy intensivo a nivel de capital y tal. Y los que no crecen, porque estamos pensando en la tecnología, en meter un software, en meter un hardware, en meter un tal o un pascual, ¿no? Y nos olvidamos de la persona, ¿no? Porque o en meter clases virtuales o tal. Es decir, yo noto que nos estamos olvidando del empleado y el empleado se está olvidando del socio, ¿no? Y esa es la parte donde más te diría yo que hay que mejorar, tanto en fitness como en hostelería, ¿no? Hemos dejado de apasionarnos por el cliente, hemos dejado de hablar con el cliente, hemos dejado de sorprender a los clientes, ¿no? Porque el otro día hablaba, ¿no? con una cadena a la que les agradezco que me contrató para una pequeña charla y tal, y explicar un poco lo que pensaba en su día de Navidad. Y lo hablaba con ellos, ¿no? Y decía, joder, nos estamos olvidando de lo más importante, que es el cliente, ¿no? Y la gente que está en sala va por la sala, sí, bueno, coloco una mancuerna que está descolocada, o coloco tal, pero no conozco los nombres de los clientes, no hablo con ellos, no les pregunto si vio a alguien que se ha lesionado, no ayudo a una persona nueva, le digo que la ha traído aquí. Es decir, si yo tuviera que estar en una sala, te aseguro que en esas 6 horas que estoy, conozco a las 100 personas que están dentro. Yeah. Pero no solo les conozco a ellos, conozco sus vidas, conozco todo. ¿Por qué? Porque soy así, porque creo que esa persona, si yo tengo esa conexión con él, al día siguiente vuelve. No va a volver porque la máquina sea de Technogym, sea de Matrix, sea de Impulse. Va a volver porque al día siguiente, coño, vuelve por las personas que estaban ahí, ¿no? Entonces, hemos olvidado, en muchos casos, Nacho, toda la conexión. Lo afirmo rotundamente. Otra cosa es que no sea tan... Hay gente que entiende que no es tan diferencial para el devenir de su negocio, ¿no? Pero yo sí lo considero. Yo creo que... Porque en lo demás somos hiper buenos, tío. Sí. Somos hiper buenos. Sí. O sea, no... yo te doy 100% la razón ahí, ¿vale? No hemos olvidado del cliente interno y del externo, de los dos, ¿vale? O sea, porque muchas veces el trabajador pasamos de él y como pasamos del trabajador, el trabajador pasa del cliente. Esto es como una escalera así que es tal cual, ¿no? Y, coño, si es lo más fácil. O sea, el dar calor, el estar con el staff, el estar con el cliente, hostia, debe ser lo más fácil. Y no solamente lo más fácil, sino lo más... lo que más te va a retroalimentar positivamente a tu persona, creo yo, ¿no? O sea, porque sí, mirar Excel y hacer muchos números está muy bien, pero hostia, esta parte es súper importante. Yo siempre le digo a los gimnasios que un gimnasio sin latido, un gimnasio sin corazón está muerto, ¿no? Y para mí, cada latido es cada acción que haces con tu cliente de forma diferente a lo que es el día a día, ¿no? Entonces, oye, darle mucho latido a tu gimnasio, darle muchos inputs de diferentes
tipo, ¿vale? Que no solamente es mirar a la cara, saludar, o se pueden hacer muchas cosas que te ayudan a eso, ¿no? A tener clientes felices, ¿vale? Y trabajadores felices, ¿no? Yo creo que ahí es donde oye, me gusta que alguien que viene de grandes compañías diga esto, ¿no? Parece que es solamente para los pequeños, pero creo que es para todos, ¿no? Sí, sí. Sí, pero vamos, es que estoy tan convencido de ello. Lo que pasa es que muchas veces el día a día o llámalo X nos lleva a perdernos en otras cosas, ¿no? Sí. Pero aquí estamos para vender. Y en el caso del fitness, la fidelización es un gran driver de la venta, ¿no? Y la fidelización se consigue haciendo amigos, marcando la diferencia y alegrándole el día a alguien, ¿no? Si es que es muy simple, pero Total. para eso hay que querer y saber. Total. También navegando un poco por ahí por internet, también he visto que has dado formaciones a gerentes de instalaciones deportivas, ¿vale? ¿Cuáles son las skills que para ti es importante en un gerente que tenga que desarrollar y otras tienen que ser innatas mucho o no lo sé? O sea, Sí. ¿qué ves tú, no? Para que un gerente pueda liderar bien Mira, su empresa, su equipo. Ayer precisamente sacaba Sevi, Antonio Sevilla, que era antiguo CEO y fundador de También ha estado Altafit. aquí en el podcast, o sea que lo conocemos. También, bueno, donde no haya estado Sevi no ha estado nadie. Pero sacaba Sevi, que tiene una newsletter y tal, y saca todos los meses, todas las semanas un artículo, ¿no? Y hablaba de las soft skills, ¿no? Y me acuerdo que hubo varios comentarios, entre ellos el mío, que dijeron, joder, me encantan las soft skills, lo único que no me gusta es el nombre, ¿no? Y hay gente que le llama power skills, otros le llamamos great skills o lo que sea, ¿no? Sin duda alguna habilidades, las soft skills famosas, ¿no? Es decir, pero vamos, por eso lo digo, si es que las carreras están sobrevaloradas. Que nadie se me enfade, por favor, pero hombre, a ver, la cosa es un tío que va a operar a corazón abierto, pues coño, quiero vivir, ¿no? Estúdiatelo bien y opérame bien, ¿sabes? Pero quitando eso y que un puente no se caiga y que un edificio se mantenga en pie durante muchos años, que son gente muy técnica y a los que yo aprecio mucho, el resto de gente que hemos estudiado carreras y tal y cual, oye, pues tampoco le damos tanta importancia, que no es para tanto, ¿sabes? Que no es para tanto, de verdad. Y de todo lo que yo aprendí en la carrera, por ejemplo, aplico mucho más lo que no aprendí en la carrera que lo que aprendí en la carrera. Es decir, tú me dices, bueno, pero ¿qué, de lo que aprendiste en la carrera, qué aplicas? Pues mira, como no me he dedicado a lo financiero, todos los temas de matemáticas financieras y tal que aprendí en la carrera no los aplico. Y lo que sí aplico son las soft skills. Y entonces no se daban en la carrera. Y ahora, bueno, si te preocupas, las puedes entender, ¿no? Pero al final no dejan de ser esas habilidades que hacen que te conviertas en un verdadero líder, como gerente de tu gimnasio y que tengas a tu gente motivada en todo momento, porque sabes seleccionar, sabes desarrollar, sabes formar, sabes delegar, sabes motivar, sabes cómo dar feedback, sabes cómo premiar, que mucha gente no premia para que la gente no se relaje. No te lo pierdas. O sea, es que no la quiero premiar porque si no se relaja. Pero es que son los años 40, es una siderurgia. O sea, que aquí vamos con el látigo, es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, cuando tú sabes todas esas cosas, cómo ejecutarlas cada día mejor, te las tomas en serio y las planificas. ¿A quién he premiado hoy? ¿A quién he dado feedback hoy? ¿Cómo ha sido mi conversación en ese proyecto que delegué a fulanito? O sea, no que sean cosas que están en los libros, pero que nunca aplico. Cuando tú realmente aplicas esto todos los días, te conviertes en un mejor líder, sin ninguna duda. Así que para mí, las habilidades principales que debería tener un líder de un gimnasio son absolutamente soft skills, power skills, great skills, llámala como quieras, pero nunca las hard skills que se ha hablado toda la vida, ¿no? Es decir, las que te dan las universidades, las que te dan tal, chicos, se da por hecho, ¿sabes? Se da por hecho, pero yo no te voy a fichar o lo que es más importante, no te voy a promocionar dentro de esta industria nuestra si no hay soft skills. Si no tienes pasión por mejorar tus soft skills y por ejecutarlas debidamente, ¿no? Desde luego. Hay muchas, de las soft skills podríamos hacer una charla un día entera, pero para mí es lo más importante, sin ninguna duda. Y eso es en lo que más invierto mi tiempo de cara a los demás. Y es cierto que cada vez hay más gente que lo entiende así, entonces quiere que sus equipos estén muy formados en cómo mejorar esas soft skills, ¿no? Lo cual a mí me parece una maravilla, pero todavía estamos lejos. ¿Y no hay parte muy innata en esa soft skill? Bueno, yo creo, te diría,
esto es como el líder, ¿no? Nace o se hace. Siempre hay una parte innata. Es decir, siempre tienes que tener un mínimo, pero un 20%, ¿eh? Para mí no más, ¿eh? Siempre tienes que tener un mínimo, joder, de querer hacer. O sea, yo siempre he dicho, hay gente que desde que tienen 5 años han nacido para ser inspectores de Hacienda. Se jodió, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? Hay gente así en el mundo, ¿no? Y con esto no quiero que los inspectores se me echen ahora encima de Hacienda. Lo que quiero decir con esto es, hay gente, bueno, pues que su vida está regida por habilidades mucho más técnicas, y disfrutan además haciendo esas cosas, ¿no? No quiero decir que no es que disfruten cobrando unos impuestos, quiero decir, coño, que hay gente que disfruta más tratando con una máquina, dibujando, ¿sabes? Retándose a la hora de construir un puente y que no se caiga, o construir un nuevo coche y que el coche funcione a maravilla. Eso le hace sentir más cómodo que estar con personas. Entonces yo creo que independientemente de que todos somos seres humanos y que ya tienes mucho ganado por ser humano, tienes que ser un ser humano a la que le guste la gente. Es decir, si tú no eres gente a la que le gusta la gente, no va a salir bien. Ahora bien, eso es un porcentaje pequeño. Luego se puede desarrollar, se puede aprender, se puede mejorar infinitamente. Es muy técnico, ¿eh? Las soft skills son técnicas también. La empatía es técnica. El cómo delegar es técnico. El cómo seleccionar es técnico. El cómo motivar es técnico. Lo único es, coño, que tienes que tener un mínimo. Es como el servicio al cliente, ¿no? Sí. En Starbucks decíamos muchas veces, si no sonríe, no se ficha, ¿no? Es decir, si en la entrevista... Qué bueno. Claro, si en la entrevista no ha venido... No es que no te sonriera en medio de la entrevista, porque si alguien en media no te ha sonreído es que es un psicópata, joder. Pero hay mucho, ¿eh? Claro, pero eso te das cuenta. Pero alguien a lo mejor que entraba a la entrevista y entraba por la puerta y no venía con esa sonrisilla, ¿no? Que tiene, que tal y cual, pues chicos, no, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo creo que cualquiera que me vean en esta entrevista, pues se va a dar cuenta que disfruto con la gente, que sonrío, que me lo paso bien, que tal, ¿no? Y que si me metes, como decíamos antes, a ingeniero, pues me voy a morir como una maceta mustia, ¿no? Porque no me mola, me mola mucho más las cosas más básicas, ¿no? Y el día a día, ¿no? Entonces necesitamos gente a la que le guste mucho la gente y a partir de ahí se hace, no se nace, se hace. Igual que el liderazgo, ¿eh? El liderazgo, el 80% para mí se hace, no se nace. Total. Oye, Fran, a lo largo de todas estas etapas por las que ha ido pasando, ¿no? Desde, oye, primero con Starbucks Coffee, después Basic Fit, después Forus, después, bueno, mil compañías. De los años, Nacho. Esto no es ningún mérito. El único mérito es cumplir años, joder. Y ahora con tu emprendimiento propio, no sé si eres capaz de detectar sacrificios personales que realmente valieron la pena. Porque seguro que han pasado muchos, ¿no? Y dice, hostia, ¿y esto valió la pena? Qué pregunta, cabrón. Corta luego lo de cabrón. Pues no lo sé, Nacho. Y te digo esto, pero cuantos más años pasan, menos lo sé, no lo sé. Ha sido duro, ¿eh? A nivel personal ha sido duro. Si encima además has tenido, oye, pues achuchones de salud por culpa del estrés y por culpa de dormir fuera, pues es duro. Yo creo, mira, yo creo que hay dos vidas, ¿no? Para mí. No una antes de tal empresa y otra después, no. Una antes de mi hijo y otra después de mi hijo, ¿no? Es decir, cuando yo no sabía lo que era tener hijos, ¿no? Es más, no tenía ningún instinto paternal ni nada similar, ¿eh? O sea, yo me hubiese quedado en la vida sin tener hijos y hubiese sido muy feliz. Pero el hecho de tener hijos hace que existan dos vidas, la de antes de tener hijos y la de después de tener hijos. Y sabes de lo que estoy hablando. Entonces, y son las dos igual de bonitas y de maravillosas, y unas con unas responsabilidades y otras con otras, ¿no? Entonces, fíjate, a mí lo que me hizo ver los sacrificios que hacía fue después de nacer Nacho, ¿no? También se llama Nacho como tú. Después de nacer Nacho. ¿Por qué? Porque es cuando empecé a entender que no estaba dando lo que ellos me daban, ¿no? Y claro, que sí, tiene una vida estupenda y tal, y centrado en el dinero, y centrado en tal, en liderazgo, y no sé qué, y hoy duermo en este país, mañana duermo en el otro, pasado en el otro, tal, ¿no? Y de repente no ves a tu hijo, 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 ¿no? Y es muy difícil salir de esa rueda, ¿no? Y ahora, por otra parte te digo, joder, a mí me encantaba lo que hacía. Entonces yo creo que todo lo que hice mereció la pena. ¿Lo volvería a cambiar? No. Pero es verdad, lo único que volvería a cambiar, Nacho, es haberme independizado 10 años antes. En lugar de a los 50,
a los 40 haber intentado mi mundo. A lo mejor no estaba tan preparado como a los 50, porque los 10 años de Basic Fit me vinieron también muy bien. Pero bueno, a los 42, 43, quizás lo hubiese intentado antes, porque aunque trabajo mucho, mi nivel de estrés es muy distinto, mi flexibilidad es muy distinta y veo mucho más a mi familia, estoy mucho más con mi familia que cuando era CEO, ¿no? De Italia y España, de Basic Fit, por ejemplo, ¿no? Que estaba todo el rato viajando. Pero yo creo que ha merecido la pena todo, Nacho. No me lo volvería a hacer, sí. Quizás me hubiera independizado posteriormente un poquito antes porque me gusta mucho lo que hago y veo más a mi familia. Pero yo creo, Nacho, que esto nos pasa a todos, tío. Todo el mundo que es CEO de una multinacional lleva una vida de mierda. Pero tú no te das cuenta, ¿eh? Tú no te das cuenta porque yo disfruto como un enano. Yo recuerdo cuando... hasta que la salud te hace así, ¡pap! Totalmente. Y ahí recuerdo que me dio un ictus en Italia. Entonces yo bajando del avión, montándome en el taxi, se me dormía la pierna, luego la parte de arriba, luego recuperaba, luego tal, pero se me dormía y no sentía nada, ¿no? Así fue subiendo hasta que llegó aquí, ¿no? Cuando llegó aquí, ya me di cuenta que no podía hablar, que no tal. Pero yo nunca tuve algo de cabeza, era más, por eso me recuperé tan rápido, ¿no? Era más un tema de tal, pero ya te asusta. Claro. Ya te asusta, que tú sin ningún dolor de repente llamas a tu mujer, cariño, a ver si me recuperas, que no sé qué me pasa, qué tal, y toda la parte izquierda, ¿no? Y sí, y me preguntaba la neuróloga luego, ¿no? Cuando volví a Madrid y tal y cual, te hacen 1000 pruebas, 1000 historias, pues si tienes un trombo, un tal, no sé qué, tal, que estaba sano. Y me dice, pues habrá sido el estrés, Frank, y tal. Cuéntame tu vida. Y digo, yo no estoy estresado, digo, si yo soy más feliz que una perdiz. Vale, pues cuéntame, por ejemplo, la semana que te dio el chisme cuéntame qué hiciste. Entonces empieza a contar, ¿no? Pues me levanté el lunes, me fui al aeropuerto, cogí un avión, me fui a Milán. Luego por la noche teníamos una reunión en Alemania, porque teníamos que ver ahí unos gimnasios que a lo mejor comprábamos y dormí en Alemania. Y luego ya con el equipo de Holanda, volví a Holanda en coche, porque no sé tal. Y luego ya el jueves me volví a Milán y el viernes cuando terminé me volví a Madrid y tal. Así era mi vida, ¿no? Y me dice, ¿y tú dices que llevas una vida normal? Y además me dijo esta frase, me dice, Fran, llevas una vida de mierda para tu cuerpo. Dice, llevas una vida estupenda porque a lo mejor te enriquece y te divierte y como eres muy aventurero y tal, pues te lo pasas bien. Y ahí Nacho tenía 1 año. Entonces ahí pensé, joder, no merece la pena. Y ahí es que empecé a pensar en cambiar mi vida. Claro. Y me llevó unos años, claro, porque uno financieramente tienes que adaptar todo lo que tienes y de dónde saco el dinero, y de dónde tal, y qué inversiones hago, en fin, una serie de cosas. Pero ahí empecé a cambiar todo por un achuchón. Si no me da el achuchón, pues a lo mejor sigo en la lavadora, tío. Claro. Pero no hay que arrepentirse de nada. Lo hecho está, me lo pasé fenomenal. Y es que todo el mundo tiene el coste ese, tío. Porque son negocios muy exigentes. Además son pymes, ¿eh? No dejamos de ser negocios por país que facturas 20, 30 millones de euros, 80, 70, es decir, no son grandes corporaciones, ¿no? Entonces se trabaja un huevo, se trabaja un montón, sí. Muy bien. Oye, podríamos seguir hablando hasta mañana, pero tenemos que ir dándole aquí a la parte final. A mí siempre me gusta terminar el podcast con unas preguntillas al invitado cortas, ¿vale? Que si las respondes bien, le dejo al invitado que me haga una pregunta a mí, ¿vale? Así que, ¿aceptas el reto? Venga, vamos. ¿Sí? Tienen que ser corto, ¿vale? Sí, entendido. ¿Tienes algún ritual o hábito para tomar decisiones importantes? Sí. ¿Cuál? ¿Tengo que contestar el qué o el tal? Sí. Sí, me gusta enfrentarme mucho al folio en blanco. Y garabatear y pintar y dibujar. O sea, necesito pasar mi cerebro al papel. De hecho, ahora estoy hablando contigo y tengo aquí mi folio en blanco. O sea que... Fantástico. Además he visto que es blanco, ¿eh? Que no tiene ni cuadrito ni nada. ¿Alguna anécdota con algún cliente de Basic Fit? Sí. Bueno, fue, mira, cuando empezamos a transformar el concepto en low cost, cerramos algunas piscinas, ¿no? Y me acuerdo de una bronca en grupo que me echaron una serie de señoras sexagenarias, octogenarias, no lo sé, por cerrarles la piscina de bajada onda, la verdad. Ya, porque... y fue un momento en que dije, joder, tenía que haberlas escuchado antes, porque a lo mejor tenían razón. Pero bueno, el concepto iba por otro lado. Pero fue una nota muy buena porque nunca me habían reñido tantas señoras juntas. Y fue muy divertido. Qué bueno. Además te reñían a ti. Qué bien. Sí, claro. Había que dar la cara.
Dime un pequeño detalle que crees que muchos subestiman. Y te voy a completar la pregunta. Y que este detalle cambie por completo una experiencia de cliente. Sí. La obsesión, te voy a decir, yo creo que la obsesión por sorprender, la obsesión por el trato humano, la obsesión por ir más allá de lo normal o de lo que... la obsesión por ser genuino, la obsesión por ir más allá de lo que tu puesto de trabajo consiste, ¿no? Se ha perdido y la gente no le da suficiente importancia. Es decir, al final estamos dejando de ser humanos, Nacho. Sí. El otro día leía un artículo del el lujo desconectado o algo así, ¿no? O sea, que ya había un momento donde el lujo estaba muy asociado a estar conectado a toda aplicación, no sé cuánto, y ahora ya el lujo empieza a decir, no, cuya, desconexión total, no quiero saber nada de lo que pasa en el mundo, quiero saber lo que pasa dentro de mí, ¿no? Entonces creo que esto es algo que se va a hablar mucho, ¿vale? Porque vamos otra vez hacia atrás. Esto es lo mismo que antes las sardinas eran malas, ahora son buenas, antes los huevos no se podían comer, ahora se pueden comer, pues esto es lo mismo, ¿no? Cosas que antes eran malas, ahora son buenas, las que son buenas luego serán malas y bueno, un poco cómo vamos evolucionando, que a veces que no. Es que tenemos que volver, sí, tenemos que volver un poco. No digo todo, no, o sea, la tecnología y el progreso a mí me encanta, pero no olvidarse de lo básico, hombre. Sí. Vamos por la última. Si mañana tuvieras que empezar de cero... ¿Nacho? ¿Me oye? ¿Sí? ¿Me oye? Sí, ahora te oigo. Sí, ahora te oigo perfectamente. Si mañana tuviera que empezar de cero... En otra industria, ¿cuál elegirías? Pues te voy a decir una cosa. Y fíjate, esto va a sonar raro, ¿no? Pero me apasiona todo lo referente al futuro, ¿no? La robótica, la tecnología, porque sé que le podría meter mucho lado humano a todo eso que nos viene, ¿no? Y que va a llegar, y que va a llegar, y que va a venir, y que es impepinable. Y además me da rabia porque por mi edad me voy a perder mucho, ¿no? De todo eso. No sé cómo es el mundo dentro de 40 años, 50 años, me apasionaría, me encantaría. Pero sí que me gustaría algo muy novedoso. Es decir, aprovechar todo lo que he aprendido en industrias muy fáciles y muy básicas como la de las personas y aplicarlas a mundos como la robótica, que me apasiona, ¿no? O sea, todo lo que nos viene. Muy bien. Vale, pues prueba superada. Fran, tírale. Pregunta al canto, al capitán. Oye, pues yo te lo pregunto. ¿Estás contento con tus podcasts? ¿Y por qué empezaste con ellos? ¿Qué querías transmitir? ¿A dónde querías llegar? ¿Cuál era tu propósito cuando empezaste por estas charlas tan divertidas? Bueno, está mal decirlo, pero era un propósito empresarial puro y duro, ¿vale? Bueno, en definitiva era poder sentarme con personas como tú, que a lo mejor de otra forma no me hubiera podido sentar. Y esta es como la excusa para poder invitarlos a tomarse un café conmigo y poder aprender muchísimo y además todo este conocimiento poderlo llevar a mis clientes, ¿no? O sea, porque mis clientes realmente son gimnasios de todo tipo, pero bueno, no, los grandes operadores no suelen ser 100% mis clientes en la parte de marketing, ¿no? Entonces era como un poco casar, digamos, una parte con la otra y poder acercarme a personas, ya te digo que aquí en un pueblecillo de Córdoba, pues es difícil llegar, ¿no? Pero has aprovechado muy bien la tecnología, para seguir pasando la mayoría de tus días allí. Sí. Y sin embargo abrirte al mundo, ¿no? Desde luego. Y la verdad que, oye, episodio número 79, o sea que ya han pasado unos pocos, el de hoy, y lo estoy disfrutando muchísimo. Sí que es verdad que, ostras, hacer un podcast cada semana es duro, ¿no? Ahora estoy a un ritmo de uno cada 15 días. Probablemente el año que viene otra vez suba al ritmo de una cada semana, pero oye, me he sentado a tomar café, como yo digo, con gente súper interesante que ahora muchos los veo por ahí y nos tomamos un café. Entonces, oye, me mola mucho, ¿no? Muy bien, amigo. Pues yo a tu disposición para lo que necesites. Siempre me despido yo el podcast diciéndole a todos los invitados que, oye, te va a llegar la taza de Capitanes del Fitness. A ver si la enfoco. Ahí está, Chula. ¿vale? Entonces,
Esta es negra, pero después hay una plateada y después hay otra dorada para los que vayan viniendo a más. Esto me lo copió Pablo Motos a mí, no es cosa de Pablo Motos, lo copió a mí. Entonces, nada, ahora espérate un segundito, me va a dejar la dirección donde quieres que te envíe la taza de capitán y capitana. Así que, oye, Fran, un placer, ¿eh? Un placer, Nacho, y nos vemos pronto. Venga. Seguro. Venga. Chao. Adiós a todos. Encantado. Un placer.